Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a Gente Común. Un aplauso. En el capítulo anterior tratamos en parte, conflicto Rusia-Ucrania. Al final nos fuimos para la Unión Soviética, nos fuimos para el muro de Berlín y hasta la Revolución Industrial nos fuimos, ¿verdad? Yo creo que donde nos habíamos quedado era la parte en donde se le hizo creer a Ucrania que sí podía vencer a Rusia militarmente cuando el pintor austríaco no pudo hacerlo. No, ni siquiera Napoleón Bonaparte, que en su momento era mucho más fuerte que el pintor austríaco. O sea, era un emperador francés que literalmente invadió, bueno, se podría decir que gobernó casi el mundo. Mucha gente lo compara a nivel de Alejandro Magno. Gente lo compara hasta por allá, donde fue uno, creo, de los 5 personas o dictadores o emperadores más influyentes y fuertes de la historia de la humanidad. Sí. El bajito y pequeño Napoleón y romántico Napoleón Bonaparte. Bueno. Que le pegaron cuernos, eso por un muchacho. Ay, Dios. Pero ese es otro. Eso es para otra historia. Eso es para otra historia. Entonces, el gran escándalo que hubo en la Casa Blanca. Sí, hace unas semanas. Sí, de Vladimir Putin y Donald Trumpetas. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo una muestra de poder interesante porque muchas personas, bueno, los medios de comunicación que traen la noticia acá a Latinoamérica nos lo vendieron como Donald Trump humilla a Vladimir Putin. O bueno, a Vladimir Zelensky. Donald Trump sí humilla a Vladimir Zelensky. Es que los dos son Vladimir. Sí, lo que pasa es que Vladimir es un nombre muy común en Europa. Así como María aquí. Sí, María, ella es Vladimir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no lo veo como una humillación. Como una humillación. Lo que pasa es que Estados Unidos, recuerden que tiene un nuevo presidente, presidente Donald Trump, que los socialistas llaman capitalista de ultraderecha, opresor del pueblo, nosotros los de extrema derecha, y ¿verdad? Lo llamamos más un ser pragmático, un hombre pragmático con sus fallas como cualquier persona la tendría. Y que no las oculte en realidad. No las oculta, al contrario, trata de exponerla lo más posible. Recuerden que a Donald Trump, al gobierno republicano, no le interesa tanto la guerra de Ucrania y de Rusia. Porque es que eso es una pérdida para el país, imagínate, andar dándole dinero a un país porque sí, para quedar bien frente al mundo y el pueblo pasando hambre. Él estaba viendo por los intereses de los mismos. Y qué interesante, fue Estados Unidos quien indujo a Ucrania a meterse para la OTAN, perdón. Bueno, sí es, pero eso no fue durante el gobierno de Donald Trump. Pero sí fue Estados Unidos. Sí fue Estados Unidos. Yo no defiendo a Estados Unidos en realidad. ¿Pero en qué gobierno fue? En el gobierno demócrata, el gobierno más inclinado a la izquierda. Qué interesante, ¿eh? A la izquierda que le encanta la paz es la que promueve la guerra y lucra muchísimo con la guerra. Que gracias a las decisiones del gobierno de Barack Obama fue que pasó lo de Crimea, lo del Donbass y todo lo demás. Por esa especie de amigos friendly, de que ustedes pueden, ustedes lo van a hacer, enfadaron a los rusos y mira lo que está pasando. No estoy diciendo que Rusia sea inocente, porque ahorita me comen diciendo que no, que Rusia, que ustedes piensan que Rusia es inocente, que Rusia es malo. Aquí no hay un malo y un bueno, aquí hay gente civil que está siendo afectada, gente civil muriendo, personas que están literalmente siendo manipuladas por sus jefes. ¿Y qué pasa con la parte, bueno, porque muchas veces las personas ven la dialéctica entre David y Goliat con Rusia y Ucrania, dando a entender de que Ucrania, aunque sea pequeña, puede darle de alguna manera un golpe preciso. Que no es práctico, no es realista. Yo lo sé, pero esa es la idea que se tiene generalizada. Nos encantaría que dijeran que Rusia atacó directamente que Ucrania atacó a Rusia y Rusia se rinde incondicionalmente. Sería lo más hermoso que se pudiera ver según los medios de comunicación, pero no es práctico. Pero nadie habla de que el gobierno de Ucrania era un gobierno súper corrupto. Uno de los más corruptos de esa. O sea, ahora todo el mundo ve a Zelensky como el héroe porque actualmente está, como dije, en el papel de víctima. Pero antes de todo esto, él no tenía muy buena aceptación, por así decirlo. Y en realidad el gobierno ucraniano siempre ha sido muy, muy turbio. Ok. Entonces, ahora él está promoviendo de alguna manera también la guerra. Y bueno, se podría decir que se está beneficiando con eso. Porque, la guerra le ha dado mucho más aceptación. O le dio aceptación durante un momento. Ahora bien, me gustaría diferir en esa parte, debido a la conferencia que hubo en la Casa Blanca,
Zelensky dijo claramente que quiere que se pare la guerra. Él lo dijo explícitamente. Y Donald Trump, el cual quedó en ridículo, dijo no, porque Vladimir Putin va a parar la guerra porque me respeta. Y luego la noticia, Vladimir Putin no acepta las condiciones de Donald Trump. No, las condiciones fueron aceptadas. Lo que pasa es que es como dijo Trump incluso. Trump le dijo a Zelensky, caballero, jovencito, ustedes no están en posición de poder. Exacto. Lo No dijo tienen claro. cartas. No tienen cartas. You have any cards here. Exactamente, no tienes las cartas. Entonces Zelensky fue a la Casa Blanca. Créeme, hay muchas posturas todavía a día de hoy de ese suceso que pasará a la historia y pasarán, estarán en los libros de historia. Incluso tú ves a Zelensky que se coloca en esta posición. Ajá. O sea, a Donald Trump que se coloca fuerte, luego viene J.D. Vance. Y Donald Trump que le toca el hombro. A manera de muchachito, bájate. Exacto. Eso fue fue una demostración de poder y de sumisión, porque Zelensky no supo, se llevó mucho de las emociones. Y en un cierto punto explotó con sus razones, claro. Y estaba en su derecho, porque ya varias veces se le había dicho a Ucrania de que se iba para la guerra, siempre Rusia hubiera... Es que estar en su derecho no necesariamente implica de que esa sea la decisión correcta, porque él tiene que ver por los intereses de su pueblo. Él ve las condiciones de su pueblo. Claro, ver por las condiciones de su pueblo para que se continúe la guerra y reclutando a la fuerza a hombres que no pueden ir ni siquiera a bodas porque se lo llevan obligado a pelear. Él lo que quiere es que se pare la guerra y quiere una garantía. Es como dice María Estel. Quieren que se pare la guerra, pero literalmente a los hombres que están en Ucrania se les induce de manera forzosa a ser parte a pelear por su país. Entonces créeme. Un pueblo ya que está cansado, naturalmente, si no se quiere que muera más gente de ambas partes, hay que aceptar ciertas condiciones incómodas. Exactamente, por el bien del pueblo. Claro. Por el bien del pueblo. Pero eso le quitaría poder al señor Zelensky. Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que ha querido el gobierno, la Casa Blanca de Estados Unidos? Ha querido, bueno, como Rusia es quien tiene las cartas en las manos ahora mismo, darle más concesiones a Rusia. Yo creo que Rusia también está como jugando a ver qué tantas concesiones se le puede dar. Es que es un juego de política, así funciona. Así cómo funcionan los negocios, yo lo sé. Que está bien o está mal es otra cosa, pero así funciona la política y los negocios. Si tú tienes poder, tú puedes exigir. El que no tiene poder tiene que llevarse de lo que le den. No tiene poder. Y tú tuviste razón. Al gobierno ucraniano se le ha dado la falsa esperanza de que ellos militarmente sí pueden acabar. Sí, eso lo dijeron en un diálogo entre Agustín Laje y el señor Miklos Lucas. Ellos estaban hablando hace un par de semanas sobre eso. Y estaban hablando también sobre que muchas personas dicen que el interés de Rusia es entrar más a Europa y de alguna manera conquistar Europa, y que eso no es precisamente muy plausible. No sé hasta dónde, no sé qué opinan al respecto. Es decir, que Rusia quiera conquistar a Europa. O sea, ¿Rusia tiene la fuerza o el interés de No creo de que tenga la fuerza ni el interés. Recordando también que las dos guerras mundiales, que esperamos que sean las únicas, han habido en la Tierra, han sido comenzadas por Europa. Es que eso fue lo que... Ambas empiezan por Europa. Eso fue lo que llegó como a inferir Vladimir Zelensky cuando dijo, ustedes se sienten como muy a salvo aquí. Ustedes están a salvo ahora, pero en el futuro no lo van a estar. Dando a entender como que Rusia quiere expandirse, pero hacia Europa. Sí, pero independientemente de todo, yo te voy a decir algo. O sea, viendo desde un punto de vista, me encanta desde un punto de vista un poquito más liberal, o vamos a decirlo un poquito más fantasioso, Rusia le ha hecho un favor a Europa. ¿Por qué? Porque Europa estaba dormida. Europa estaba muy eco-friendly y ahora Polonia se está armando. La Unión Europea se está uniendo para poder armarse. Todos dependían de la ayuda de Estados Unidos, del tío Sam. O sea que podría entrar ya en la teoría de la conspiración diciendo que fue provocado para que Estados Unidos se retire un poco de la OTAN y darle a Europa un incentivo para que pueda rearmarse. Eso ya es teoría de la conspiración. Sí, eso es conspiración. Pero yo lo que digo es que Europa ahora se está cada día más uniendo. Es que Europa siempre ha sido muy heterogénea. Entonces, al tener, políticamente. Y también a modo de cultura. O sea, sí son muy culturalmente muy diferentes pues a nosotros los que somos más del Nuevo Mundo. Pero ellos como que, o sea, tienen diferentes culturas, tienen diferentes idiomas, tienen diferentes maneras de gobierno. Entonces como que
todas esas diferencias no hacen que ellos se unan completamente, sino que siempre están como peleados. Sí, y alguien dijo una vez, no recuerdo el nombre, que el éxito de Europa está en la división, en que cada país sea autónomo. Es cierto. Si cada país es totalmente, bueno, se ha visto en la historia que cuando habían, bueno, siempre había habido guerras, la guerra nunca va a acabar, siempre han habido guerras. Pero cuando Europa era totalmente autónomo, cada país tenía su propio territorio, su propia forma de gobierno, sin influencia externa, Europa progresaba. Sin influencia de Estados Unidos. Continúa. Estados Unidos nació ahorita hace 300 años. Estados Unidos no nació hace mucho. Estados Unidos se volvió potencia durante, ¿cuándo fue? Después del final de la Segunda Guerra Mundial, después de ahí que como que se repuntó. Es que después de la Guerra Fría. También hay que también entender que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Correcto. Literalmente compuesto por inmigrantes. Eran británicos, escoceses, españoles. Muchos ingleses exiliados de la Iglesia Católica. O sea, Estados Unidos no es... Ahora es un país homogéneo, pero un inicio un país inmigrante, incluso durante la Revolución Industrial que empezó, que tú mencionaste en el programa anterior, que empezó en 1750. En el Reino Unido, fue un británico que la exportó hacia Estados Unidos. Su nombre era Samuel, no recuerdo el apellido, pero él quería salir del Imperio Británico y no lo dejaron y tuvo que disfrazarse de trabajador. Y vino para acá y aquí empezó a poner fábrica y todo lo demás y al final y ahí llegó la Revolución Industrial a Estados Unidos. O sea, ahora se ve como el gran mal de Estados Unidos, pero no siempre fue así. Y ahora se ha convertido en el gran mal porque Europa se ha debilitado. También. Rusia también se ha debilitado. Rusia después de la Unión Soviética se mantuvo como lelo. Como flotando en la nada. Ahora es que Rusia está intentando otra vez subir. No entiendo que no de la manera correcta, pero intentado. Yo considero que también esto de la guerra ha sido como de alguna manera un gran fracaso para Rusia, porque a Rusia se le tenía mucho miedo. Yo recuerdo antes de todo eso de la guerra, no, porque es que si Rusia, y ni siquiera ha podido conquistar a Ucrania. Naturalmente Ucrania ha sido potenciada financiera y armamentísticamente. Exacto, por Europa y Estados Unidos, que Ucrania sola no hubiera podido. Para nada. Pero aún así, no han podido conquistar a un vecino. Y es la gran Rusia, la madre Rusia. Sí, es cierto, no ha podido. Incluso ha tenido que buscar soldados norcoreanos para poder, ¿verdad?, enfrentar a Ucrania. Es cierto, ha sido un fracaso. Sí. Un fracaso militarmente. Sí, y están hablando de que Ucrania en realidad es un punto clave para el inicio o espera de la Tercera Guerra Mundial. Porque, o sea, la manera de correcta en la que muchas personas de izquierda que no quieren que se acabe la guerra porque dicen que sería una victoria para Rusia, que deje de morir gente es una victoria para Rusia, guaos. Y dicen como que la manera de ayudar a Ucrania, y es cierto, pero ocasionaría muchos problemas, es pisar tierra ucraniana. Literalmente intervenir militarmente, lo cual sería un problemón porque ocasionaría la Tercera Guerra Mundial. Imagínate que soldados europeos vayan a ayudar a Ucrania. ¿Qué va a hacer? La OTAN, no, ya automáticamente una guerra a gran escala. Eso es una declaración de guerra. De una vez los aliados de Rusia irían también y el mundo se dividiría en dos partes. Los aliados de Rusia, los aliados de menos China. ¿Tú crees? China tiene política de no intervención militar en bien por ellos. Pero claro que está excelente porque mientras todos se matan, China está copiando a Estados Unidos. Porque durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no peleó inicialmente. Ellos pelearon cuando lo de Pearl Harbor. Ellos solamente mandaban comida y militares poquito hacia Europa. Ellos no pelearon. Fue cuando atacaron Pearl Harbor que pelearon contra los japoneses. Entonces China, al tener política de no intervención, está actuando de la misma manera que actuó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al final fácilmente se mata a todo el mundo y queda China como única potencia. Entonces, yo siempre... En cualquier escenario China gana. Claro. La potencia comunista. China no es comunista. Y eso es lo que quiere Donald Trump. Donald Trump quiere terminar la guerra entre Rusia y Ucrania para concentrarse en el enemigo real de Estados Unidos. Está muy claro que a Donald Trump no le interesa que mueran, ucranianos, lo que le interesa son sus intereses estadounidenses. Tranquilo, es que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, no del mundo. ¿Cuál interés que tienen que interesar a Donald Trump?
los intereses de Estados Unidos. Y los intereses que deberían interesarle a Zelensky. Son los intereses de los ucranianos. O sea, y a Putin los intereses de los rusos. Y O sea, al gobierno de China los intereses de los chinos. Que no importa que mueran gente en Ucrania. No, ese es el punto. Básicamente. Es que lo que pasa es que lo romantizamos demasiado. Lo vemos como que no, que Estados Unidos nada más le interesa los intereses de ellos. ¿Y cuál es otro interés que tiene que interesarle? Los intereses dominicanos, ¿a quién es que le interesan? A los dominicanos. Claro. A los intereses cubanos, bueno, y otra cosa. Ya me he metido Lo que pasa es que realmente es algo muy egoísta. O sea, eso son influencias capitalistas. Por eso es que en el tratado, en el manifiesto comunista, escrito en el año 1248 por Karl Marx y Federico Engels, ellos predican la internacionalización del proletariado. O sea, que no solamente un país le interesa los intereses del país, sino que todos somos unos, básicamente. Que seamos ciudadanos del mundo. Sí, eso es interesante hasta que luego se vuelve no interesante. O sea, el comunismo funciona hasta que luego en la práctica no funciona. Es muy bonito cuando se tiene esa idea, pero siempre va a haber personas que jalen para su lado. Entonces, es lo que yo dije cuando iniciamos recién el programa, que el capitalismo se lucra del egoísmo. Es decir, vamos a ponerlo de una manera más pragmática. Viene Estados Unidos. Donald Trump le interesan que los intereses pues de los estadounidenses. Y de paso, ayuda a que más gente no muera. O sea, lo cual está excelentísimo. Lo colateral, exacto. Si el egoísmo es el principal motor, de alguna manera, que esté bien o mal, ya es algo a discutir. Pero que el egoísmo sea el principal motor y que los daños y que el colateral no sean daños, sino sean beneficios, es algo positivo. Pero en el comunismo es lo opuesto. En el comunismo, el interés es la romantización de la bondad. Y lo colateral es que todo el mundo se va por el cambio. De acuerdo contigo. El interés es el pueblo del comunismo, ojo. Es el beneficio del pueblo. En teoría, pero en la práctica el pueblo es el que sale más perjudicado. Exactamente. Mira, es que lo que pasa es, con tantos fondos buitres que hay hoy en día, el que termina afectado es el pueblo, literalmente. Es cierto, pero termina menos afectado en el capitalismo. Pero si el gobierno interviene y comienza a expropiar la propiedad privada y comienza a ayudar al pobre, al desvalido, o sea, la cosa cambiaría. Y eso funcionó tan bien en Venezuela. Venezuela es un caso aparte. O sea, lo que pasa es que el comunismo no se aplicó bien en Venezuela y aún está en proceso. En Cuba tampoco se aplicó bien. En Cuba tampoco. Para serte honesto. Ok. Mira, en la Unión Soviética. Déjalo terminar, Mario. Pero en China está funcionando. En China está funcionando. Claro, te digo porque porque no son comunistas. Es un tema muy intenso. Vamos a volver a la guerra de Ucrania. Ok. Dale. Me encanta esta nueva forma de nosotros del programa. Me fascina. Que hay una dialéctica comunismo versus capitalismo, socialismo versus capitalismo. Ajá. ¿Qué consideran de aquí a futuro? Yo considero de que de aquí a futuro, naturalmente Rusia va a terminar cediendo ciertas cosas. Porque Rusia naturalmente está tanteando para ver qué más puede conseguir. Pero yo dudo que Donald Trump le dé tantas concesiones, porque, Trump es Trump y él actúa como quiere. Entonces, están haciendo como así un pulso ahí para ver quién tiene más fuerza y va a terminar como quiera cediendo. Eso es lo que opino que va a pasar a mediano plazo. Rusia no va a ganar todo lo que quiere. No. Pero sí lo que ellos saben que pueden ganar. Exacto. Ucrania no va a ganar todo lo que quiere, pero sí va a ganar lo que saben que puede ganar. Lo que puede de manera ganar pragmática. El final de la guerra. El final de la guerra. O la pausa. Puede ser hasta una pausa muy prolongada. Lo que pasa es que el temor de Ucrania, que es lo que Zelensky habló en la Casa Blanca, es que Rusia no cumple su palabra. Rusia dice alto al fuego por aquí y luego al tiempo te ataca. Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN porque si entra a la OTAN ya va a tener un respaldo militar. Y violaría el memorando de Budapest firmado en el 94. Entonces lo que dice Ucrania es, si nosotros, paramos la guerra y automáticamente empezamos a reconstruir el país, pero sin ningún tipo de defensa exterior, ¿qué garantía hay de que Rusia no volverá a atacar? Porque ya lo ha hecho. Eso es lo que Zelensky pide. Ahora bien, está excelente por parte de Zelensky pedir eso, pero no está en la posición de exigir eso. No tiene las fuerzas para poder exigir eso. ¿Qué garantiza que no va a atacar? Muy sencillo.
el gobierno, pues, que Estados Unidos siga manteniéndose fuerte. Ahora porque bien, no atacó durante estuvo Donald Trump. Ahora bien, yo digo lo siguiente. A Ucrania no le conviene entrar en la OTAN. Primero que todo, no le conviene porque tendría a Rusia una guerra de gran escala. Si entra la OTAN, tú supiste que Rusia se va a complicar más la situación. Ahora bien, no le conviene, o sea, le conviene estar solo a nivel militar. ¿Por qué? Porque recuerden que ya los ucranianos tienen experiencia militar, experiencia en combate, estrategia y todo eso. Y fácilmente Ucrania se convierte en una potencia militar donde Ucrania sola puede unirse a varios países y crear otra institución diferente a la OTAN. Porque el tema es con la OTAN, pero no que se cree otra organización de defensa. Correcto. O sea, si Zelensky fuera un poquito más abierto, diría, tranquilo, no entramos a la OTAN. Y varios años después se crea una organización y donde estén varios países que sean un poquito más débil que la OTAN, pero que también sea una fuerza militar. Porque ya Ucrania tiene experiencia militar, los soldados ucranianos tienen experiencia, saben cómo manejar una guerra. Aunque eso naturalmente no se crearía de la noche a la Es mañana. que ese es el punto. Y mientras tanto, eso no es lo romántico. Va muriendo gente. No, la guerra Claro que pararía sí. automáticamente. La gente dejaría de morir. Ahora bien, eso es apostando a un futuro incierto. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? No es bonito, pero en este caso Ucrania tiene que apostar a un futuro incierto. ¿Cuál es? Paremos la guerra, no entramos a la OTAN, pero rearmando a nosotros mismos para en caso de que tú quieras volver de nuevo, te enfrentamos como Y es. muchos ucranianos, por no decir la mayoría, ya están un poco hartos de la guerra. Cualquiera saltaría. Ya hay mucho desgaste moral. O sea, ya es algo que ellos ya están conscientes de alguna manera, o muchos de ellos están conscientes de que no es algo que pueda ganar. De que al principio es cierto que el patriotismo y todo eso, pero ya de un par de años es lo mismo y no ha avanzado. Ahora, te voy a decir también lo siguiente. En el caso de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, tú dijiste ahorita que el egoísmo es lo que mueve al capitalismo. Que si es bueno o malo es otra cosa. Pero el egoísmo humano funciona. ¿Y considera que el egoísmo está bien? El egoísmo Si no es- está bien. Si es bueno o no malo está otra cosa. bien. Mira lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Uno, que pare la guerra. Ujú. Pero fíjate Dos. que Estados Unidos está beneficiando de la guerra. Ahora mismo, vendiéndole armas y todo eso. Vendiendo armas. Bueno, ellos más están regalándolas, por así decirlo. Son Estados Unidos- son préstamos como pasó en la Segunda Guerra Mundial que intervino Franklin Delano Roosevelt con Gran Bretaña. Que Estados Unidos lo ayudó, pero eran préstamos. Al final, Gran Bretaña quedó vendida. préstamos Es que ningún país tiene un compromiso moral con otro. De producción. Ujú. Correcto. Ningún país tiene compromiso moral con otro. Debido al capitalismo. Ahí vuelvo. Pero continúa. Debido al mismo territorio, lo que representa un país, la influencia. Tú te debes a tu país, tú no te debes a otros países. Los intereses que tienen que importarte a ti son los intereses de tu país, no los intereses de otros países. Ahora, que los intereses de otro país y los de tu país estén Converjan en cierto punto. en armonía, excelente. Maravilloso. Pero los intereses que te interesan a ti son los de tu país. Entonces se puede tener una buena intención y se puede entonces aprovechar el egoísmo de otros. Si tanto le interesan, pues la bondad, pueden utilizar las buenas intenciones y utilizando también las malas intenciones del adversario Por ejemplo, para beneficiar a todos. de alguna siguiendo ese manera. punto, el egoísmo americano, se acaba la guerra, ya Estados Unidos ha firmado ya ha habido ciertas palabrerías con un negocio de tierras raras con Ucrania, para que tú veas. O sea, se acaba la guerra y ya Ucrania la tenemos ahí para hacer negocio con sus tierras raras. Pero en el caso de Rusia, Estados Unidos lo que quiere es reabrir otra vez las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. O sea, Rusia Estados Unidos y sus aliados. Entonces, sería más de un tiro. Hago negocio con Ucrania, negocio con Rusia. ¿Y quién es el único que se ha afectado ahí? China. Es un punto. Si la guerra termina dándole concesiones a Rusia, Estados Unidos, Rusia, y haciendo negocios con Ucrania, automáticamente, primero que todo, se para la guerra, hay negocio con Ucrania y Rusia puede otra vez reabrir sus negocios con todo Occidente. En detrimento de China. Todos ganan. Ese egoísmo funciona. O sea, todos ganan ahí. Gana Estados Unidos, gana Ucrania, gana Rusia. Y alguien tiene que perder. China, que es el enemigo de Estados Unidos. Y China probablemente se reinvente como lo ha hecho Sí, siempre. China siempre se reinventa. Así funciona el mercado. Entonces- Alguien pierde, se reinventa o se queda. Entonces, reflexión final. Romantizar la guerra, romantizar, eso no
es bonito, pero en lo práctico hay que tomar decisiones difíciles. Los países, tanto Rusia como Ucrania, deben tomar decisiones difíciles. Ahora, apostando a un futuro incierto. No sabemos qué pasará mañana, pero queremos estar bien hoy, porque hoy que estamos siendo afectados. Correcto. Es lo que yo entiendo. ¿Alguien más quiere decir algo? Producción, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Eso es. Miguel Ángel Bastos. Señores, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir, comentar. Y si desean participar, abajo están las informaciones. Esto fue Gente Común. Un aplauso.